El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor, por su misericordia que nos alcanza cada día, llevando siempre a nuestra mente como el buen consejo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos dé nueva fuerza para terminar el día laboral el día de hoy. Buen provecho para los que están desayunando, nueva fuerza para los que están comenzando su día laboral. Para acá está cayendo tremenda lluvia y va a estar en estos días lluviosos. Las temperaturas todavía siguen en los 30 y 40 grados y para este domingo supuestamente, según las noticias, se espera nieve. Así que vamos a esperarla con amor, porque todo es parte de la naturaleza de Dios. Así que este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra del Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6 y después terminamos en el 18. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6 y terminamos en el 18. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Volvemos. Porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, por este manjar de tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos dé el discernimiento, la profundidad a través de tu espíritu, la revelación a través de tu espíritu, la pureza de tu palabra a través de tu espíritu. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todo aquel que nos escuche y la nuestra también. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Te pido que esta palabra no quede en el aire, sino que la llevemos en acción, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Amén y amén. El apóstol Pablo, llamado antes Saulo, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, participante de la sinagoga de los fariseos, conocedor de la ley de Moisés, perseguía a la iglesia de Jesucristo porque era lo que había aprendido. No creía que Jesucristo era el Mesías y perseguía a la iglesia y a los discípulos que promovían el evangelio de Jesucristo o que predicaban el evangelio de Jesucristo y que a través de Cristo era que iban a recibir salvación. No creían en el Mesías y perseguía a la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, un hombre docto en la ley, y perseguía a la iglesia según sus estudios,
según la interpretación que él tenía acerca de la enseñanza que le daban. Fue perseguidor de la iglesia, pero camino a Damasco, tomando cartas para perseguir a la iglesia, chocó con Cristo en el camino. O mejor dicho, Cristo se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Y se le presentó Jesucristo. Y Saulo pasó a ser de Saulo a Pablo, el apóstol de los gentiles, llevando así el evangelio de Jesucristo a todas partes y levantando obras en todo lugar. Ahora queremos hablar y poder traer esta enseñanza. ¿Cuáles son las razones de por qué una iglesia que nació fundamentada en la sana doctrina, en la visión del Espíritu, en la sabiduría de Dios, en el conocimiento pleno de su palabra, en la verdadera revelación a través del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las razones de por qué las iglesias que Pablo, o muchas de las iglesias que Pablo, como esta iglesia de los Corintios, estableció y dejó establecida en el fundamento, se corrompieron? Al igual que la iglesia de Galacia o de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas de Galacia, la iglesia se corrompió, pero no fue una iglesia fundamentada en la corrupción. Una iglesia que tenía el fundamento, que tenía relación con el Espíritu. Era una iglesia viva. Entonces, estas son las consecuencias que pasan cuando una iglesia deja de ser espiritual. Cuando una iglesia deja de seguir a Cristo para seguir al hombre. Cuando una iglesia deja de ser guiada por el Espíritu desde el púlpito. Cuando no hay nadie que tenga visión espiritual. La iglesia de los Corintios estaba pasando por una déficit, por una problemática. Pero la iglesia de los Corintios no fue edificada en problemática. La iglesia de los Corintios fue edificada en la verdad, en la pureza y la veracidad del evangelio de Jesucristo. Pero esta iglesia de los Corintios tenía varios problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Uno de los problemas principales era que había división en la iglesia de los Corintios. Ya no había la unidad del Espíritu. Ya estaba todo el mundo por su lado. Porque las divisiones comienzan a entrar a la iglesia cuando se deja de buscar de Dios. Cuando hay personas que comienzan el evangelio buscando la llenura del Espíritu, pero después se conforman y comienzan a vivir una vida conforme a como ellos creen, conforme a como ellos piensan, porque cuando se desenlaza el ser humano del Espíritu Santo de Dios o del reino de los cielos, comienza el ser humano a crear su propio evangelio o su propia religión o su propia ruta para ir al cielo. Cuando el evangelio es un solo camino, derecho, hay que andar derecho por ese camino. Hay piedras en el camino, hay estorbos en el camino, pero eso no te impide sacar los estorbos y sacar las piedras y seguir caminando derecho en el evangelio de Jesucristo. Porque este evangelio es un evangelio de justicia, no de injusticia. Es un evangelio de verdad, no de corrupción, no de maldad. Es un evangelio de santidad, no es un evangelio donde se practica el libertinaje. Cuando se practica el libertinaje o se comienza a practicar el libertinaje en alguna iglesia o en alguna congregación, porque en la iglesia de Jesucristo no se practica el libertinaje, porque sabemos que eso es una obra de la carne. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo en el capítulo 10, versículo 3,
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea, aunque andamos en este cuerpo de carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. No nos dejamos gobernar por la carne, sino por el Espíritu. Porque lo del Espíritu y la carne se batallan entre sí para que no hagamos lo que queremos. Entonces, esto es una explicación para que usted entienda por qué hay iglesias que han cambiado, que estuvieron en un tiempo en su principio, en una santidad, en una pureza, en una verdad, y hoy en día andan en otros caminos y no es la misma iglesia que comenzó. Como Gálatas, cuando Pablo le dijo, tan necio que soy, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿vais a terminar en la carne? Porque el apóstol Pablo sabía que todas estas cosas en la iglesia de Gálatas también habían entrado: corrupción, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, libertinaje, división. Había entrado muchas cosas porque el apóstol Pablo afirma que la iglesia se había descuidado, que los líderes se habían descuidado. Cuando una iglesia comienza a celebrar de todo, hay un descuido espiritual. Porque si hubiera una relación con Dios, no practicaran el paganismo que hoy día practican, que hoy día quieren vivir. Amados, la palabra, el Espíritu es el que nos mantiene vivos. La relación con Dios es el que nos mantiene en la pureza. Cuando no queremos dejarlo todo para seguir a Cristo, estamos en la carne. Cuando no estamos dispuestos a dejarlo todo y seguir a Cristo, estamos en la carne. Cuando queremos seguir a Cristo, trayendo inventos del mundo, trayendo falsas doctrinas, trayendo cosas de fantasía a la iglesia para buscar una manifestación, cuando la manifestación debe de ser a través de la vida espiritual del ser humano. La manifestación que se hay adentro de la iglesia es la comunión entre los santos. Es la santidad de Dios que habita en la casa de Dios. Es la presencia de Dios la que trae la manifestación del Espíritu, la liberación y todo dentro de la iglesia. Pero ¿por qué hoy en día no estamos viendo todo eso? Porque pasó como los corintios, o está pasando como los corintios. Comenzaron en el Espíritu, vivieron el avivamiento, sintieron la presencia de Dios, hubieron sanidades, los demonios eran libres sin ponerle las manos encima, los enfermos se sanaban sin ponerle las manos encima, pero comenzaron a descuidar su vida espiritual. Por eso estaba viendo un predicador que decía que ya no se hacen vigilias, ahora se hacen medias vigilias, que ya no se hacen cultos de oración y clamor que nos han interrumpido por otras cosas, sino que ahora se hace un culto, se desarrolla una dinámica y el culto termina siendo media hora de oración y el resto de dinámica, de testimonio, porque las cosas van cambiando según la vida espiritual va menguando. Te lo explico otra vez. Todo va cambiando o va cogiendo un curso distinto cuando la vida espiritual va menguando. Porque lo único que puede llevarte a esa comunión sólida con Dios y lo único que puede hacer que en la casa de Dios se sienta la presencia y haya liberación y la manifestación de Dios es la pureza. Por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia de los Corintios a la unidad en el Espíritu, no a la mogolla. No que todos nos volvamos carnales y nos unamos como carnales a adorar a Dios carnalmente, a buscar de Dios carnalmente, no. El apóstol Pablo estaba procurando en la iglesia de los Corintios un avivamiento.
Y estaba buscando gente que en el espíritu avivaran el fuego, que se unieran a avivar el fuego en el espíritu, que volvieran a relacionarse con Dios, que volvieran otra vez a la senda antigua. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios que tenían que unirse en el espíritu, la unidad del espíritu, y a volver a la santidad de Dios. Ahí estamos tocando el tema, donde muchas personas se molestan cuando se toca el tema de la unidad en el espíritu y en la santidad de Dios. Porque cuando andamos en la carne no queremos vivir ningún tipo de santidad. Lo que estamos es aguajeando en el evangelio. Lo que estamos es diciendo que somos cristianos. Pero nuestras apariencias, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, nuestro testimonio, nuestra manera de ver el evangelio es totalmente apartado de las escrituras. Porque todo lo que buscamos es para saciarnos a nosotros mismos y para hacernos sentir a nosotros mismos como que nosotros estamos haciendo las cosas bien, cuando sabemos que no tenemos ninguna relación con Dios. Porque si hay alguien que conoce qué hay dentro de ti, qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú buscas, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que nos puede guiar por caminos de verdad, de justicia, de pureza, de santidad y de la unión en el Espíritu, es el Espíritu Santo. Por eso no hay gente con varias interpretaciones. No hay gente con varias interpretaciones. El Espíritu, la unidad del Espíritu, por eso el apóstol Pablo estaba llamando a la iglesia de los Corintios a unirse en el Espíritu para que viva la santidad. Porque mientras tanto iba a seguir la división. Porque van a haber unos en la carne, otros en el Espíritu, unos que quieren vivir la santidad, otros que quieren vivir el libertinaje, y la iglesia o la congregación se convierte en un sancocho amogollado de muchas doctrinas diversas que no machean con la palabra de Dios. Y muchos embelecos que se traen a la iglesia que no machean con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu. Había división, no había unidad en el Espíritu. Había inmoralidad, seducción, pasiones deshonestas, lascivia, todas esas cosas. Falta de la búsqueda de Dios, falta de espiritualidad, falta de comunión, falta de pudor, falta de modestia, porque el pudor y la modestia se adquiere a través del Espíritu. Pero cuando no hay espiritualidad, no nos importa cómo vamos vestidos, no nos importa cómo nos vean vestidos fuera de la iglesia, no nos importa nada porque estamos siendo seducidos por la carne y atraídos a inmoralidades sexuales y a inmoralidad. Había inmoralidad, había división, había carnalidad. No andaban bajo el Espíritu, andaban bajo la carne buscando las cosas que los saciaban a ellos. Una iglesia que empezó bien. Había desorden en el culto, en el servicio a Dios. ¿Cuántos desordenados no hay? Que hay un servicio que se le está dando de una adoración y hay gente moviéndose de aquí para allá y de allá para acá y paseándose por la iglesia y otros bregando en el celular y otros mirando todos los mosquitos que entran por la ventana y otros mirando para el techo y otros mirando al hermano que llegó y cómo el hermano llegó vestido y un montón de cosas y quién toma su parte, y cuando viene a ver hay un desorden en el culto. ¿Y cómo se va a manifestar el poder de un Dios puro, santo, justo, limpio, ante la presencia de mucha vagabundería dentro de la casa de Dios y mucho desorden que no permite que la presencia de Dios abunde en su casa y liberte y no se vean las manifestaciones? Por eso nos preguntamos, ¿qué pasó con las manifestaciones de antes? Todavía está, porque Dios no ha cambiado. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el problema y la déficit está en la congregación.
la unidad en el Espíritu, la llenura del Espíritu, la capacitación en el Espíritu, la santidad que se adquiere en el Espíritu. Por eso hay algunos en la iglesia que algunos parecen israelitas del pueblo de Dios y otros parecen de Egipto. Porque unos siguen la carne y otros siguen el Espíritu. Hay quienes van a adorar a Dios de verdad, de todo corazón, en espíritu y verdad. Y hay otros que están llenos de injusticia y de mentira. Y así quieren alabar a Dios y glorificar y que baje fuego y que descienda y que liberte y sentir hoy no sentir la presencia de Dios. Hay que escudriñar nuestra vida entonces. ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios si la Biblia dice claramente que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí? Pero 2 o 3 en el Espíritu, que es lo que estaba buscando el apóstol Pablo, la unidad del Espíritu. Había desorden en el culto, inmoralidad, carnalidad, división, inmadurez, falsas doctrinas, tolerancia a pecados sexuales graves, fornicación, adulterio, mentira, lascivia, cuántas cosas más se metieron en la iglesia de Corintios cuando fue una iglesia fundamentada en la verdad. Cuántas cosas más se metieron en la iglesia de Gálatas cuando era una iglesia fundamentada en la verdad, en el Espíritu. Porque es que la gente cree que todo lo que se haga para Dios es bueno y no le preguntan a Dios. Ahí cogen la iglesia un día de esos feriados, como muchas iglesias celebraron el San Valentín en este mes. Eso es carnalidad. No hay visión de Dios. Pueden tener palabra, pueden conocer la Biblia de arriba abajo. No hay visión de Dios cuando tú celebras una celebración como esa. Cuando tú celebras que Jesucristo es la Navidad o celebras los holidays, no hay ninguna visión espiritual. Hay carnalidad. Porque eso es lo que buscábamos nosotros cuando estábamos en la carne. Las fiestas, donde hubiera una fiesta estábamos ahí. Entonces queremos traer esa costumbre para atrás. Cuando nuestra vida espiritual está decaída, pues queremos buscar lo que nos sacia, lo que le llama la atención a la carne. Lo que le interesa a la carne. En otras palabras, lo que me interesa a mí, aunque no le interesa a Dios. Toleraban pecados sexuales graves. Hoy en día también tenemos en muchas congregaciones que fulano está con fulanita y el mes que viene fulanita se deja de fulano y está con otro en la iglesia y él está con otra y el mes de arriba el otro está con el otro está con otra y cuando lo que hay es un quita y pon, me quedo con esta, te quedo con aquella y lo que hay es un enredo dentro de la casa de Dios. Cuando hay muchos pastores que comienzan a casar a la gente solo por casarlo para que se aparten del pecado. Pero los casan hoy con fulana y el mismo pastor vuelve a la casa el mes que viene con otra fulanita. Se divorcian otra vez y vuelven otra vez y no orientan al pueblo. Y la iglesia está harta de recasamiento. Y ahí los tenemos tocando la batería, y ahí los tenemos tocando la música, y ahí los tenemos predicando, y ahí los tenemos como líderes en la iglesia, y todavía decimos tener visión de Dios. Todavía tenemos decir unción y conocer las escrituras, y todavía alzamos la voz en cuello. ¡Wow! A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Pues por eso es que su iglesia está en crisis. Por eso es que están careciendo del alimento principal, de la predicación. Ya no es grama verde, ya no es alimento fresco, ya lo que le dan es alimento recalentado, porque no tienen nada a causa de su poca relación con Dios. Ya el pueblo los dominó los días festivos, las fiestas paganas, ya los han dominado su familia, que no quieren vivir el evangelio, pastores que son presionados por su misma familia y se van a favor de su familia y comienzan a tolerarle el pecado, la seducción. Incluso que pareciera que vendieran sus cuerpos dentro de la iglesia, porque eso es lo que modelan su cuerpo, para que otros hombres las deseen y para que otras mujeres los deseen también.
se vuelven los deseados de la iglesia. La tolerancia es la paciencia, el respeto, la compasión hacia los demás, refregando el amor de Dios, reflejando el amor de Dios, pero sin aprobar el pecado y la maldad. La tolerancia es algo que tiene paciencia, tiene respeto y tiene compasión de los demás, reflejando el amor de Dios, pero sin dejar pasar el pecado y la maldad, sin hacerse tolerante al pecado y la maldad. Entonces eso es cuando entra la carnalidad y se va a lo espiritual. Mientras estamos espiritual, atacamos el pecado y la maldad y las cosas malas dentro de la iglesia, pero mientras comenzamos la vida carnal y nos despegamos de las cosas espirituales, pues comenzamos a tolerar el pecado, a no darle duro a la maldad y al pecado, al libertinaje, dejamos de hablar de la santidad. Eso es parte de lo que está ocurriendo con una iglesia que se ha ido de los linderos de Dios, que se ha ido del carril del Señor, que se ha ido de la mano de Dios, porque hoy en día el hombre la gobierna, el hombre carnal. No hay manifestaciones, no hay sentir del Espíritu, no hay crecimiento en la iglesia. La iglesia va por costumbre, no se ve gente madurando en la iglesia. La gente sigue con la misma ignorancia. No se ven cambios en la iglesia. No se ven cambios en las personas que van a la iglesia. ¿Por qué? Porque andan en un ambiente carnal. Hay división, inmoralidad y carnalidad. Hay desorden en el culto. Hay inmadurez, hay falsa doctrina. Hay tolerancia a los pecados sexuales. Hay fornicación, hay adulterio. Todas estas cosas están dentro de la iglesia, pero ellos no las ven. ¿Por qué no se ven? Porque andamos en la misma compañía de Doña Carne. Y la Biblia dice, aquí para terminar, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 16, pues aunque andamos en la carne, no militamos según ella. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y todo altivez que se levanta, altivos se vuelven. Todo el carnal, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Pero dice, y estando pronto para castigar Cristo toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ay, no somos perfectos. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y termina el 17 diciendo esto, este versículo, llévaselo por usted. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Eso es carnalidad, un carnal, se olvidó de Dios. El que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La déficit de por qué una iglesia cambia. Y sale de Guatemala, como dice el refrán, y se mete a Guatapeor. Y comienza en el espíritu y termina en la carne. Y comienza con un fundamento y termina en la lascivia. Y termina la iglesia corrompida. ¿Por qué se corrompe la iglesia? Déficit de espiritualidad. Por más que se trate de hacer ver que hay espiritualidad, no hay conexión con Dios y el Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Pasen un buen día. Amén.